Mi esposa y yo teníamos una tradición. Todos los viernes, después del trabajo, pasábamos por el McDonald's más cercano para llevar una cajita feliz a nuestra hija. No era gran cosa, pero le encantaba abrir la cajita para encontrar el juguete que venía adentro. Era una de esas rutinas que, aunque simples, se convertían en momentos especiales de la semana. Ese viernes no fue diferente. Llegué al restaurante cerca de las 7 de la noche. Estaba abarrotado, como siempre. Mientras esperaba en la fila, revisaba mi teléfono, medio distraído por las notificaciones del trabajo. Pedí lo de siempre: una cajita feliz con nuggets para mi hija y un combo para mi esposa y para mí. Recogí la orden, agradecí al empleado y salí hacia el auto donde mi familia me esperaba. En el camino de regreso a casa, mi hija comenzó a explorar su cajita feliz, como siempre hacía. «Papá, mira, el juguete es de la película nueva», exclamó emocionada, sacando un muñeco diminuto que representaba a un personaje animado. Pero lo que más llamó mi atención no fue el juguete, sino un pedazo de papel doblado que mi hija sacó del fondo de la caja. «Papá, esto también venía adentro», dijo, extendiéndomelo con curiosidad. Era una nota escrita a mano, en papel cuadriculado. Las letras eran pequeñas y apretadas, como si quien la hubiera escrito estuviera apurado. Decía: «Sabemos dónde vives. Cuida a tu familia». Me reí nervioso al principio. «Debe ser una broma de algún empleado aburrido», dije, intentando tranquilizar a mi esposa, que ya empezaba a fruncir el ceño, pero en el fondo algo no cuadraba. El tono de esas palabras era demasiado directo, demasiado personal. Quizá era solo una coincidencia. Intenté no pensar mucho en ello mientras llegábamos a casa. Pero esa noche, algo cambió en el ambiente. A la mañana siguiente, el papel seguía en la mesa del comedor. Mientras desayunábamos, intenté quitarle importancia para tranquilizar a mi esposa. «Tal vez fue un adolescente aburrido», dije, pero ni yo lo creía. Por alguna razón, la nota me había dejado con una sensación incómoda. Decidí tirarla al cesto de basura antes de salir a trabajar, como si hacerlo pudiera borrar el mal presentimiento. Ese día, noté algo extraño. Al salir de la oficina, un auto gris que nunca había visto estaba estacionado frente al edificio. No le di mucha importancia al principio, pero al llegar a casa, el mismo auto estaba aparcado a media cuadra de mi casa. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero cuando salí de nuevo por la tarde para comprar pan, el auto pasó lentamente frente a mí. El conductor no hizo contacto visual, pero sentí que algo no estaba bien. Esa noche, mientras cenábamos, el timbre sonó. No esperábamos a nadie. Me levanté con cautela y abrí la puerta solo un poco. Afuera no había nadie, pero en el suelo encontré otra nota, esta vez escrita en un sobre blanco. La recogí con manos temblorosas y la abrí mientras mi esposa me miraba desde la sala. Solo decía: «Estamos más cerca de lo que crees». Después de esa noche, la sensación de inseguridad se apoderó de mi hogar. Empezamos a tomar precauciones. Cerrábamos las ventanas temprano, revisábamos las cerraduras 2 veces y evitábamos salir innecesariamente. Pero nada de eso ayudaba a calmar la inquietud. Durante el día, todo parecía normal, pero al caer la noche, mi esposa y yo nos turnábamos para asomarnos por las ventanas, buscando algo fuera de lugar. Un miércoles, mientras volvía del trabajo, noté que la puerta del buzón estaba entreabierta. Nunca la dejábamos así. Revisé su interior y encontré una pequeña caja negra sin remitente. La llevé adentro con cuidado y al abrirla, descubrí un solo objeto en su interior: una foto nuestra, tomada desde la ventana del comedor. Era reciente, las mismas cortinas, la misma disposición de la mesa. Alguien había estado allí afuera, observándonos. Llamamos a la policía de inmediato. Los agentes hicieron preguntas y prometieron patrullar la zona,
pero la respuesta fue la que temía. Podría ser una broma pesada. Manténganse atentos y llámenos si ven algo más. Esa noche no dormimos. Cada ruido, cada sombra proyectada por los faroles de la calle se sentía como una amenaza directa. Mi hija, ajena a lo que ocurría, dormía tranquila. Pero nosotros sabíamos que algo más estaba pasando y que tal vez no podríamos protegerla. La tensión llegó a un punto insoportable el viernes por la noche. Después de cenar, escuchamos golpes en la ventana del comedor. Me levanté de inmediato, pero cuando corrí a asomarme, no había nadie afuera. Mi esposa me siguió con el rostro pálido, susurrando, ¿qué hacemos? Intenté mantener la calma, pero algo dentro de mí se quebró. Agarré un bate que guardábamos en el closet, decidido a enfrentar lo que fuera. Salí al patio trasero bajo la luz tenue del farol. Cada sombra parecía alargarse, amenazante. Revisé cada rincón, pero todo estaba en silencio. Justo cuando pensé que estaba paranoico, sentí un ruido a mis espaldas, algo entre un crujido y un susurro. Me giré rápidamente y vi una figura oscura al borde de la barda. Saltó ágilmente y desapareció en la calle antes de que pudiera alcanzarla. Entre la confusión, noté algo extraño en el suelo. Un teléfono, claramente dejado a propósito. Regresé corriendo a la casa, mi esposa llorando en la sala y mi hija despierta, aterrada. Revisé el teléfono. Estaba bloqueado, pero tenía un mensaje en la pantalla de inicio. Ya no puedes ignorarnos. Mi corazón se detuvo un segundo. Había fotos nuestras, tomadas desde dentro de la casa, como si alguien hubiera estado allí. Sentí el peso de mi impotencia y el terror absoluto de saber que la seguridad de mi familia estaba completamente rota. El teléfono seguía en mis manos cuando noté que la puerta trasera estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado, pero ahí estaba, oscilando suavemente con el viento. Mi esposa me miró con ojos llenos de miedo, abrazando a nuestra hija. Sin dudarlo, les ordené que subieran al segundo piso y se encerraran en el cuarto. No abras hasta que yo te llame, le dije, intentando sonar firme. Me quedé abajo, con el bate en la mano, recorriendo cada rincón de la casa. La tensión era sofocante. Cada paso que daba resonaba como una sentencia. Revisé la cocina, la sala, incluso el sótano. Todo parecía en orden, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Justo cuando pensé que todo había sido un juego psicológico, escuché un golpe seco en la puerta principal. Lentamente me acerqué y al mirar por la mirilla, vi algo que me heló la sangre. Una figura con el rostro cubierto, inmóvil, mirándome fijamente. Tomé el teléfono y marqué a la policía con manos temblorosas, pero la llamada no se conectó. Fue entonces cuando un ruido fuerte vino del piso de arriba, como si alguien hubiera abierto una puerta. Mi mente se llenó de imágenes de mi esposa y mi hija, vulnerables, sin saber qué estaba pasando. Corrí escaleras arriba, pero al llegar al pasillo, la puerta del cuarto donde se refugiaban estaba abierta. Entré y la habitación estaba vacía. Solo quedaban las cortinas moviéndose suavemente, como si alguien acabara de pasar. Trabajo en un McDonald's que queda sobre una avenida principal, en una zona donde el bullicio no cesa ni de noche. Llevo casi 2 años en este lugar. El turno nocturno es mi favorito porque el ambiente se calma después de las 10 y aunque a veces llegan clientes raros, no hay mucho que temer. O eso creía. Esa noche todo estaba normal. Había atendido a una familia con niños, algunos estudiantes que pararon a comprar hamburguesas después de una fiesta y un par de conductores que pasaron por el autoservicio.
nada fuera de lo común. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el gerente, Miguel, me pidió que limpiara el estacionamiento antes de terminar el turno. No me agradaba la idea. El frío cortaba como navajas y la luz de uno de los postes estaba parpadeando, dándole al lugar un aspecto extraño. Pero, ¿quién le dice que no al jefe? Agarré la escoba y el recogedor, salí al estacionamiento y comencé a barrer, tratando de mantenerme distraído con mis pensamientos. Mientras trabajaba, noté algo raro. En una esquina del estacionamiento, justo donde la luz del poste no alcanzaba del todo, había un auto estacionado. Tenía el motor encendido y las luces prendidas, pero nadie parecía estar dentro. Me acerqué un poco para ver mejor, aunque mantuve la distancia. Algo en el ambiente me hacía sentir incómodo, como si no estuviera solo. El auto estaba ahí, inmóvil, con un ruido bajo del motor que rompía el silencio. Me acerqué lo suficiente como para ver el interior, pero las ventanas estaban empañadas. Golpeé suavemente el cristal, esperando que alguien apareciera. Nada. Intenté llamar a la sucursal desde mi celular para que Miguel me ayudara, pero la señal era mala y el teléfono no conectaba. Decidí mirar a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera haber dejado el auto encendido. Fue entonces cuando vi las huellas. Comenzaban justo donde el conductor debería haber salido. Eran manchas rojas, perfectamente visibles sobre el pavimento gris. Me agaché para mirarlas mejor, aunque ya sabía lo que era: sangre. Seguí las huellas con la mirada. Eran frescas y se dirigían directamente hacia la puerta trasera del restaurante, la que usamos para sacar la basura. Un escalofrío me recorrió. Por un momento pensé en entrar y decirle a Miguel, pero algo me detuvo. Quería confirmar lo que estaba pasando antes de alarmar a todos. Caminé despacio hacia la puerta trasera, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba con cada paso. Las huellas terminaban justo allí, frente a la puerta. El picaporte estaba manchado de algo oscuro. Abrí la puerta con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. El interior estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz fluorescente del pasillo que llevaba a la cocina. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, haciéndome saltar. Estaba solo. No escuchaba a nadie. Era como si todo el lugar estuviera suspendido en un silencio espeso. Avancé lentamente, siguiendo las manchas que ahora se extendían por el suelo del pasillo. Mi corazón latía como un tambor mientras giraba la esquina que daba hacia el cuarto donde guardamos los suministros. Algo cayó al suelo con un golpe sordo. Me congelé en el acto, conteniendo la respiración. Una sombra pasó por el rabillo de mi ojo. «¿Miguel?», susurré, aunque sabía que no obtendría respuesta. Algo andaba mal, muy mal. Traté de regresar al frente del restaurante, pero al girar hacia el pasillo principal, vi una silueta. Era un hombre, alto y delgado, con un cuchillo en la mano. Su rostro estaba cubierto de sangre y sus ojos eran fríos, calculadores. No me vio al principio. Estaba agachado junto a algo que no podía distinguir. Sus movimientos eran metódicos, como si estuviera asegurándose de que no quedara evidencia. Quise dar media vuelta y correr, pero mis pies no respondían. El piso crujió bajo mi peso y la cabeza del hombre se giró hacia mí con una lentitud aterradora. No dijo nada. Se levantó despacio, sin apartar su mirada de la mía. Sentí que mis piernas finalmente reaccionaban y comencé a correr hacia la puerta delantera. Podía escuchar sus pasos acelerándose detrás de mí. Tropecé con una caja y caí al suelo. Cuando me giré, estaba sobre mí, el cuchillo brillando bajo la luz fluorescente. No sé cómo lo hice, pero logré patearlo lo suficientemente fuerte como para que cayera hacia atrás. Me levanté de un salto y corrí hacia la oficina de Miguel, que todavía estaba cerrada. Golpeé desesperadamente la puerta, pero no respondió. Por el rabillo del ojo, vi al hombre levantarse. El pasillo no tenía más salida.
Me giré hacia la cocina, agarrando el primer objeto que encontré, un pesado batidor de acero. El hombre avanzaba lentamente, como si disfrutara del miedo que me consumía. «No debería haber salido esta noche», dijo con una voz baja y grave. Cuando estaba a pocos pasos de mí, levanté el batidor y lo lancé con todas mis fuerzas. Le golpeó en el rostro, y eso me dio tiempo suficiente para correr hacia la salida principal. Llegué al estacionamiento gritando, pero no había nadie para escucharme. Mientras corría hacia la avenida, vi las luces de una patrulla acercándose. Los policías salieron del auto justo a tiempo para verme caer de rodillas en la acera, exhausto. Traté de explicar lo que había pasado, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Miré hacia el estacionamiento, pero el hombre ya no estaba. A la mañana siguiente, el gerente me llamó. Habían encontrado el auto abandonado y un rastro de sangre, pero no había señales del hombre. Trabajar en un McDonald's nunca fue mi sueño, pero era cómodo. Llevaba 6 meses en el turno de noche, un trabajo que encajaba bien con mi horario de estudiante. Era un ritmo predecible: limpiar mesas, atender el autoservicio y lidiar con uno que otro cliente extraño. Fue en esas rutinas que lo vi por primera vez, un hombre que destacaba entre los demás. Era elegante, con un traje perfectamente ajustado, zapatos lustrosos y un aire de confianza que no combinaba con nuestro restaurante. Pedía siempre lo mismo: un café negro y una hamburguesa sencilla, y luego se sentaba en la esquina más apartada. Lo curioso era que, a pesar de su apariencia, siempre buscaba hablar con los empleados más jóvenes. No con todos, solo con algunos. Primero fue Juan, un chico que apenas había cumplido 18 años. Lo vi platicar con él varias noches, y aunque al principio parecía relajado, algo en la forma en que Juan evitaba nuestras miradas después de esas conversaciones empezó a inquietarme. Una semana después, Juan dejó de venir al trabajo sin avisar. Pensé que había renunciado. No sería el primero en irse sin decir nada, pero algo en la forma en que el hombre seguía viniendo al restaurante me hacía pensar que había más detrás de su ausencia. Días después de que Juan desapareció, recibí una llamada en mi celular a las 2 de la madrugada. Al principio pensé que era un cliente molesto, pero cuando contesté, reconocí la voz. Era Juan. «No aceptes su oferta», me dijo entre sollozos. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderlo. «No es lo que parece. Por favor, dile a los demás que no confíen en él». Intenté hacerle preguntas, pero la llamada se cortó. Traté de devolverle la llamada, pero su número ya no existía. Al día siguiente le conté a algunos compañeros del turno nocturno, pero no parecía importarles. Incluso uno de ellos bromeó diciendo que Juan seguramente se había metido en algo turbio. Yo también quería pensar eso, pero la forma en que el hombre seguía viniendo al McDonald's cada noche me mantenía en alerta. Una noche me tocó atenderlo en el mostrador. Su voz era tranquila, educada, pero sus ojos tenían algo intimidante. Me preguntó si conocía a alguien que buscara un trabajo bien pagado. Le dije que no. Entonces sonrió, una sonrisa tan vacía que sentí un escalofrío. Antes de irse, dijo algo que me dejó helado. «Qué bueno verte, Rodrigo. Espero que nos conozcamos mejor pronto». Esa noche no pude dormir. Nunca le había dicho mi nombre. Ni siquiera lo llevaba en la etiqueta del uniforme. Pero lo más perturbador no era eso, sino que sentía que me observaba incluso cuando no estaba en el restaurante. Empecé a notar cosas raras. Un auto negro estacionado frente a mi casa varias noches seguidas, mensajes en mi teléfono que se quedaban en silencio cuando los contestaba, y una vez, la silueta de alguien parado frente a mi ventana, que desapareció antes de que pudiera acercarme. Intenté hablar con Miguel, nuestro gerente, pero solo se rió. Dijo que la gente elegante como ese hombre no hacía cosas turbias, que seguramente estaba exagerando.
Algunos compañeros también comenzaron a burlarse, diciendo que tenía demasiada imaginación. Pero entonces, otro de los empleados, un chico llamado Marco, aceptó hablar con el hombre después de su turno. Marco no volvió al trabajo al día siguiente. Nadie sabía nada de él, y cuando intenté llamarlo, su teléfono estaba apagado. Lo peor fue ver al hombre regresar esa misma noche como si nada hubiera pasado. Esta vez no pidió café ni hamburguesa. Solo se quedó en la esquina, mirando hacia el mostrador. Me miraba directamente, como si estuviera esperando algo. Sabía que no podía evitarlo por más tiempo. Esa noche, cuando terminé mi turno, salí por la puerta trasera y allí estaba él, recargado contra un auto negro. «Sabía que aceptarías mi invitación», dijo con una calma que me heló la sangre. Intenté ignorarlo y caminar hacia la parada del autobús, pero escuché sus pasos detrás de mí. Aceleré el paso y me giré para enfrentarme a él. «¿Qué quiere de mí?», grité, tratando de que mi voz no temblara. Él sonrió, esa sonrisa vacía que ahora me atormentaba. «No es lo que yo quiero de ti, Rodrigo. Es lo que tú quieres para tu vida. ¿No te cansas de servir mesas por un salario que apenas paga el alquiler?». Juan y Marco entendieron eso. «Tú también lo harás». Mi corazón latía con fuerza. No sabía si correr o gritar, pero entonces él dio un paso hacia mí y bajó el tono de su voz. «Sabes que no puedes escapar, ¿verdad?». No podía permitir que me dominara. Sin pensarlo, corrí hacia la avenida. No sabía si me seguía, pero no me detuve hasta llegar a la parada del autobús, donde había un grupo de personas. Me quedé ahí, jadeando, mientras buscaba el auto negro. No estaba. Cuando finalmente llegué a casa, recibí un mensaje en mi teléfono. No tenía remitente, solo decía: «Nos vemos mañana, Rodrigo. Esta vez, no digas que no». Apagué mi teléfono y bloqueé la puerta, pero sabía que no sería suficiente. Esa noche no dormí. Solo podía pensar en una cosa: ¿qué les pasó realmente a Juan y a Marco? ¿Qué me pasará a mí? Trabajar en un McDonald's puede ser aburrido, pero también tiene sus momentos extraños. En mi caso, el turno nocturno siempre atraía a personajes interesantes: borrachos después de una fiesta, parejas buscando comida rápida o conductores de aplicaciones pidiendo algo para mantenerse despiertos. Sin embargo, había algo que me inquietaba más que los clientes habituales. Un hombre que aparecía todas las noches a la misma hora, exactamente a las 2:30 de la madrugada. Era un tipo discreto. Vestía siempre de negro, con una chaqueta que parecía más cara de lo que cualquier cliente promedio de McDonald's usaría. Se formaba en la fila como todos los demás, pero algo en su actitud lo hacía destacar. Nunca hablaba. Cuando llegaba al mostrador, señalaba el menú sin decir una palabra. Siempre era lo mismo: un combo de hamburguesa doble con papas grandes y refresco. Pero lo que me helaba la sangre era que nunca pagaba ni recibía el pedido. Simplemente permanecía de pie unos segundos más, mirando al cajero con una expresión neutral, y luego daba la vuelta y salía por la puerta principal. Al principio pensé que era alguna especie de broma o un cliente extraño más, pero luego empezó a pasar todas las noches, sin excepción. Durante semanas, cada vez que llegaba a la misma hora, ahí estaba él. Mis compañeros también lo notaron, pero nadie decía nada. Solo lo ignorábamos. Hasta que una noche, después de que volvió a irse sin comprar nada, decidí que ya había tenido suficiente. Cuando le dije a Miguel, mi compañero de turno, que pensaba confrontarlo la próxima vez, me miró como si estuviera loco. «Déjalo, Rodrigo. Solo es un tipo raro. Mientras no haga daño, no te metas». Pero algo dentro de mí no me dejaba estar tranquilo. Quería saber por qué venía cada noche, por qué pedía lo mismo y qué buscaba realmente. Esa noche llegó como siempre. Cuando fue mi turno de atenderlo,
Respiré profundo antes de hablar. Oiga, ¿por qué viene aquí todas las noches y no paga su pedido? Si no va a comprar nada, deje de molestar. Por primera vez, el hombre movió algo más que su mano. Me miró directo a los ojos y luego levantó un dedo. Apuntó hacia el baño, al final del pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Había algo extraño en la manera en que lo hizo, como si me estuviera desafiando. ¿Qué hay en el baño?, pregunté, pero no respondió. En lugar de eso, dio la vuelta y salió por la puerta, como siempre. Me quedé mirando el baño, dudando si debía entrar o no. Finalmente, tomé aire y me dirigí hacia allá, mi corazón latiendo como si estuviera a punto de descubrir algo que no quería ver. El baño estaba oscuro, más de lo usual. Una de las luces parpadeaba, llenando el pequeño espacio con una sensación incómoda. Empujé la puerta lentamente y miré alrededor. No había nadie, pero algo captó mi atención de inmediato. Un par de zapatos desgastados abandonados en una esquina. Estaban colocados con demasiado cuidado, como si alguien los hubiera dejado ahí intencionalmente. Al acercarme, noté que había algo más en el suelo, justo al lado de los zapatos. Una hoja de papel. La recogí y sentí un escalofrío recorrerme al leerla. Era una lista de nombres, escritos a mano. Al principio pensé que era algún tipo de broma o una lista de clientes, pero entonces lo vi. Mi nombre estaba al final. Salí del baño con el papel temblando en mis manos. Cuando le mostré la lista a Miguel, su cara perdió todo color. Reconoció algunos de los nombres. Eran compañeros que habían trabajado con nosotros en el pasado y que habían desaparecido sin aviso. ¿Qué demonios es esto, Rodrigo?, me preguntó, pero no tenía respuesta. Lo único que sabía era que, de alguna forma, yo era el siguiente. Esa noche no pude dormir. La imagen de la lista, con mi nombre al final, no dejaba de rondar mi mente. No sabía si debía hablar con alguien o simplemente ignorarlo. Pero a la noche siguiente, a las 2:30 en punto, el hombre volvió. Esta vez no entró al restaurante. Se quedó parado fuera, en la acera, observándome desde la ventana. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que me faltaba el aire. Algo en sus ojos parecía decirme que sabía lo que había encontrado. Miguel me susurró al oído: ¿lo ves? Está esperando. No podemos quedarnos aquí. Pero antes de que pudiera reaccionar, las luces del restaurante comenzaron a parpadear y el sonido de las máquinas se apagó. Solo se escuchaban nuestros jadeos, mezclados con el zumbido de los focos. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba en la ventana. Con un miedo que me paralizaba, corrí hacia la puerta trasera, seguido por Miguel. Salimos al estacionamiento, pero estaba completamente desierto. No había autos, ni clientes, ni señales de él. Por un momento pensé que tal vez se había ido, que todo esto era una coincidencia absurda. Pero entonces vi algo en el suelo, justo junto a mi auto, una hoja de papel. La recogí con manos temblorosas. Era la lista, pero ahora había un cambio. Mi nombre estaba tachado y debajo de él había uno nuevo: Miguel. Lo miré con terror, pero no dije nada. Simplemente me subí al auto y conduje sin rumbo, dejando el restaurante atrás. No volví al trabajo después de esa noche. Cambié mi número de teléfono, bloqueé mis redes sociales y traté de seguir adelante. Pero cada noche, a las 2:30, me despierto sin razón, convencido de que alguien está observándome desde la ventana. Trabajar en un McDonald's no es emocionante, pero al menos el turno de día tiene momentos divertidos, como las fiestas infantiles en el área de juegos. Esa tarde, una familia llegó con globos, pasteles y una horda de niños gritando.
Desde la cocina podíamos escuchar sus risas mezcladas con el sonido de los juguetes del área. Todo parecía normal. La fiesta transcurrió sin problemas. El pastel desapareció en minutos y los niños corrían entre las mesas mientras los padres charlaban. El ruido era ensordecedor, pero estábamos acostumbrados. Sin embargo, hubo un detalle que me llamó la atención. Un payaso que apareció en algún punto de la fiesta. No lo vi entrar, ni lo vi interactuar con los padres al principio, pero pronto estaba haciendo globos y chistes para los niños. Era bueno, debo admitirlo. Cuando la fiesta terminó, los padres comenzaron a recoger sus cosas y a llamar a los niños, pero el payaso seguía ahí. Aún estaba sentado en un rincón del área de juegos, moviendo globos sin prestar atención a nada más. Pensé que simplemente estaba esperando que le pagaran, pero al pasar junto a él, no pude evitar sentir un escalofrío. Su sonrisa era demasiado amplia y no dejaba de mirar al vacío. A medida que la familia se fue retirando, alguien del equipo preguntó quién había contratado al payaso. Supusimos que era parte de la fiesta, pero los padres se veían tan confundidos como nosotros. «No lo contratamos», dijo la madre, cargando las bolsas de regalos. Pensé que era un malentendido. Quizá alguien lo había enviado como sorpresa. Al acercarme al payaso para preguntarle directamente, noté algo extraño en su ropa. Estaba sucia, desgastada en los bordes y parecía demasiado vieja para ser un disfraz de fiesta normal. Me presenté con cautela, pero no respondió. Solo me miró y luego levantó un globo en forma de espada, como si quisiera dármelo. Mis compañeros se rieron, pensando que era parte del acto, pero a mí no me pareció gracioso. Cuando la gerente, Alejandra, le pidió que se retirara, el payaso negó con la cabeza. Su sonrisa no desapareció, pero su mirada se volvió fría. «Tengo más juegos preparados», dijo con una voz tan calmada que me puso los pelos de punta. Alejandra insistió, pero el payaso no se movió. Fue entonces cuando decidimos llamar a la policía. Mientras Alejandra marcaba, yo vigilaba al payaso desde el mostrador. No hacía nada, solo estaba ahí, en el rincón del área de juegos, pero su presencia llenaba el lugar de una tensión insoportable. Los pocos clientes que quedaban comenzaron a notar su actitud y se apresuraron a salir, dejándonos solos con él. De repente, las luces del área de juegos comenzaron a parpadear. Un compañero intentó encender las luces del restaurante, pero el interruptor no respondía. La única iluminación venía del área de cocina, dejando al payaso en un juego de sombras inquietantes. Fue entonces cuando noté algo más extraño. Sus movimientos eran demasiado rígidos. Era como si estuviera luchando contra su propio cuerpo. Alejandra volvió del teléfono con una expresión de pánico. «La línea se cortó», dijo. Intenté usar mi celular, pero no tenía señal. Fue entonces cuando oímos el sonido. Algo se movía entre los tubos de plástico del área de juegos, pero los niños ya no estaban. «¿Hay alguien más aquí?», preguntó Alejandra, pero nadie respondió. Alejandra y yo nos acercamos al área de juegos, intentando averiguar qué estaba pasando. «¿Quién está ahí?», gritó, pero lo único que se escuchaba era el sonido hueco de algo arrastrándose por los túneles. El payaso seguía sentado en la misma posición, pero ahora parecía más tenso, como si esperara algo. «Esto no es normal», susurré, pero antes de que pudiera decir algo más, el payaso se levantó de golpe y comenzó a caminar hacia nosotros, lentamente. Alejandra dio un paso atrás y tropezó con una silla. Intenté ayudarla, pero el payaso levantó un dedo, señalándome directamente. Su sonrisa se había desvanecido. No lo pensé dos veces. Tomé una bandeja de metal del mostrador y la levanté frente a mí, pero el payaso no se detuvo. Alejandra gritó cuando se abalanzó hacia nosotros.
En el caos, tropezó conmigo, pero logré empujar la bandeja con todas mis fuerzas contra su rostro. Cayó al suelo, pero no por mucho tiempo. Me di cuenta de que no importaba cuántas veces lo detuviera, él no tenía intención de salir de ahí. La puerta principal estaba a pocos metros, pero Alejandra estaba atrapada entre las sillas del comedor y el payaso bloqueaba su camino. No había tiempo para pensar. Corrí hacia él y lo empujé con todas mis fuerzas, atrayendo su atención hacia mí. ¡Corre!, grité, y Alejandra, aunque temblando, se levantó y corrió hacia la salida. El payaso giró su cabeza hacia ella por un segundo, pero cuando lo hizo, lo tomé por la chaqueta y lo arrastré hacia el área de cocina. Mi única intención era alejarlos lo suficiente para darle tiempo de llegar a la calle. Lo último que recuerdo fue su peso aplastándome contra el suelo mientras intentaba detenerme. La cocina estaba llena de objetos que chocaban a nuestro alrededor. Cuando finalmente logré zafarme, vi que Alejandra había logrado salir y que las luces de una patrulla iluminaban el exterior. Pero para mí ya no había escapatoria.